Hola, hola, niños y niñas de segundo básico, ¿cómo están? ¿Saben qué? Hoy día vamos a conocer las figuras de 3 dimensiones, así que manos a la obra. Antes de comenzar, tenemos que recordar qué aprendimos la semana anterior. ¿Se acuerdan? Muy bien, las figuras de 2 dimensiones. ¿Saben cuáles eran esas figuras? El cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo. ¿Y recuerdan ustedes también cuáles eran sus elementos? ¡Excelente! ¿Cierto? La mayoría de esas figuras tenían vértices y tenían lados. Por ejemplo, acá aparece un cuadrado. La rayita es el lado y el punto es el vértice o esquina. Hoy día, como les dije anteriormente, vamos a conocer las figuras de 3 dimensiones. ¿Qué vamos a conocer de ellas? Miren, vamos a conocer cuáles son las figuras de 3 dimensiones, sus elementos, características y la relación que hay con las figuras de 2 dimensiones. Así que coloquen atención a la explicación. Miren, ¿cuáles son las figuras de 3 dimensiones? El paralelepípedo, el cubo, la pirámide, el cilindro, el cono y la esfera. ¿Cuáles serán los elementos de estas figuras? Las caras, los vértices y las aristas. Por ejemplo, acá el cubo tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. Miren, para este contenido vamos a profundizar mucho más en el cubo, el paralelepípedo y la pirámide. Ya, vamos a ver los elementos del cubo, del paralelepípedo y de la pirámide. Vamos a comenzar primero con el cubo. ¿Ya? Acá yo tengo un cubo y acá yo tengo un cubo, pero más que nada el esqueleto. ¿Ya? Entonces, vamos a reconocer la cantidad de caras, de vértices y de aristas. ¿Ya? Entonces comenzamos con las caras. Yo acá voy a tomar el cubo y voy a contar cuántas caras tiene. Habíamos dicho que las caras son estas partes, ¿cierto? Entonces tiene una frontal, 2 de lado, 3 por atrás, 4, 5 y 6. O sea, tiene 6 caras el cubo. Entonces, tiene 6 caras el cubo. Ahora, vamos a ver la cantidad de vértices. Ya, para eso vamos a reconocer los vértices. Recordar que habíamos dicho que eran las puntas. Ya, para eso voy a ocupar este esqueleto. Ya, y voy a contar todas las puntas del cubo. Tengo 1, 2, 3, 4. Voy a contar las de abajo. 5, 6, 7 y 8. Ya, o sea, tiene 8 vértices. Habíamos dicho que los vértices eran las puntitas o las esquinas. ¿Ya? Y por último, las aristas. Otro elemento que tienen las figuras de 3 dimensiones que son estos palitos, ¿cierto? Entonces vamos a contar los palitos del cubo. Tiene 1, 2, 3, 4. Los de abajo, 5, 6, 7, 8. Y los de más abajo, 9, 10, 11 y 12. O sea, tiene 12 aristas. Las aristas, recordar que son los palitos, como si cuando estuviera en esqueleto la figura de 3 dimensiones. Vimos el cubo, vamos a ver ahora el paralelepípedo, ¿ya? Y su esqueleto. Entonces, vamos a contar las caras. ¿Cuántas caras tiene? Vamos a ver. 1, 2, 3, la de atrás, 4, 5 y 6. O sea, tiene
6 caras. Ahora vamos a contar los vértices, que eran las puntas, ¿ya? En este caso son las azules. Entonces vamos contando. 1, 2, 3, 4 y la de abajo, 5, 6, 7 y 8. O sea, tiene 8 vértices. Y la cantidad de aristas, que eran, habíamos dicho que eran los palitos, ¿ya? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Voy a contar los que van hacia abajo. 5, 6, 7, 8. Y los demás abajo. 9, 10, 11, 12. O sea, tiene 12 aristas. ¿Se dieron cuenta que son la misma cantidad que el cubo? Sí, son la misma cantidad, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de elementos. Vamos a ver ahora la pirámide, su esqueleto y su figura. Entonces, vamos a contar la cantidad de caras. 1, 2, 3 y la de atrás 4 y me falta la de abajo 5, o sea, tiene 5 caras. Vamos a contar ahora los vértices, que son las esquinas, ¿ya? Entonces voy a contar 1, que es la de arriba, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 vértices. Y las aristas, que son los palitos, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, tiene 8 aristas. ¿Ya? Si yo me doy cuenta, esto es distinta. La punta de cada una de las pirámides se llama cúspide, ¿ya? Y no tan solo van a ver pirámides de base, la base es la de abajo, ¿ya? Por ejemplo, esta es la base. No tan solo van a ver base cuadrada, sino que pueden haber base triangular, ¿ya? La pirámide puede ser distinta. Esta de base cuadrada porque tiene la forma de un cuadrado. ¿Ya? Hay otras que son base triangular, entonces tiene la forma de un triángulo. ¿Cuáles son las características de las figuras de 3 dimensiones? Las figuras se pueden ordenar de acuerdo a si tienen todas las caras planas, si tiene caras planas o curvas y si tienen todas sus caras curvas. Miren acá. Vimos que anteriormente todas las figuras de 3 dimensiones son distintas, tienen distintos elementos. Y referente a eso, también yo puedo clasificar estas figuras como figuras con caras planas y curvas, y figuras con todas sus caras curvas. Así que vamos a ir clasificándolas, las vamos a ordenar según sus características, ¿ya? Entonces, fíjense bien acá. Tengo acá el paralelepípedo. ¿Dónde la clasificaríamos? Si yo veo todas sus caras, miren, son todas sus caras planas. Por lo tanto, tendrían que ir a la clasificación de color celeste. Ahora, por ejemplo, el cilindro. Miren, ¿cómo son sus caras? Tiene una cara plana, la de abajo que también es plana y esta cara que es curva. Si yo me doy cuenta, miren, ¿puede rodar? ¿Podía rodar? No, ¿cierto? Porque son todas planas. En cambio, esta tiene una cara curva y tiene caras planas. Lo tendríamos que clasificar acá. ¿Qué pasa con el cubo? ¿Cómo tiene las caras? Tiene todas sus caras planas. Y si yo, por ejemplo, lo trato de rodar, no puede porque tiene las caras planas. Lo tendríamos que clasificar junto con el paralelepípedo.
pasa con esta, la pirámide? Miren, ¿cómo son sus caras? Todas sus caras son planas. De hecho, miren, no puede rodar. Por lo tanto, la vamos a clasificar junto con el paralelepípedo y junto con el cubo. El cono. ¿Qué pasa con él? Miren, tiene una cara plana. ¿Y qué pasa con esta cara? Miren, puede rodar, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una cara curva. Es decir, va a ir clasificado dentro de las figuras con caras planas y curvas. Y miren, la esfera. ¿Tiene alguna cara plana? No, ¿cierto? Tiene caras curvas. De hecho, miren, yo lo puedo girar, se puede dar vuelta. Por lo tanto, es la única figura de 3 dimensiones que tiene todas sus caras curvas. Y acá tengo la clasificación de acuerdo a sus caras. Referente a la construcción de las figuras de 3 dimensiones, estas se pueden construir usando figuras que ustedes ya conocen. Sí, las figuras de 2 dimensiones. Por ejemplo, están hechas de cuadrados, de triángulos, rectángulos y círculos. Para profundizar más sobre esto, vamos a ver cómo se puede construir la pirámide, el cubo y el paralelepípedo. Las figuras de 3 dimensiones están asociadas a figuras que ustedes ya conocen, por ejemplo, las figuras de 2 dimensiones, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo tengo 3 figuras de 3 dimensiones, las cuales las vamos a desarmar. Vamos a comenzar primero con la pirámide, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la magia del video. Así que 1, 2, 3. Aquí está, la desarmé. Miren, la pirámide se puede construir, ¿cierto? Con figuras de 2 dimensiones que ustedes ya conocen. Por ejemplo, acá tenemos la pirámide, como era de base cuadrada, necesitaremos un cuadrado. ¿Y cuántos triángulos? 4 triángulos. Por lo tanto, la pirámide se asocia a figuras de 2 dimensiones como triángulos y un cuadrado. Como la base era cuadrada, es un cuadrado. Si hubiera sido un base triangular, tendría que ser un triángulo, ¿ya? ¿Se dieron cuenta que podemos desarmar? Y así conocemos cómo se construye. Miren, acá tengo el cubo. Entonces, con la misma magia, vamos a ver cómo está construido. Cuenten ustedes conmigo. 1, 2, 3. Acá está, desarmado. Entonces, si yo ahora veo que figuras de 2 dimensiones está formado el cubo, me doy cuenta que son solo cuadrados. ¿Cuántos cuadrados necesitaremos para armar un cubo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cuadrados. O sea, el cuadrado, estas serían sus caras. Las caras del cubo son solo cuadradas o cuadrados, ¿ya? ¿Cuál será la del paralelepípedo? ¿Qué piensan ustedes? Veamos. Con la misma magia, cuenten ustedes. Vamos a ver cuál es la formación del paralelepípedo. Entonces, contemos. 1, 2, 3. Acá tengo ya desarmado el paralelepípedo. Veamos qué figuras se necesitan para formar el paralelepípedo. Tengo acá un rectángulo, 2, 3, 4 y 2 cuadrados. Por lo tanto, para hacer o construir el paralelepípedo necesitaría yo 4 rectángulos y 2 cuadrados, que estas son las caras del paralelepípedo. ¿Listos? Muy bien. ¿Están listos para un desafío? Miren, ya tienen 1 minuto para buscar figuras de 3 dimensiones. Yo encontré estas. Muy bien, trabajaron excelente, los felicito. Ya, niños,
Nos vemos la próxima clase. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chao!